Bueno, seguimos cómo funciona el cuerpo del Mesías, la obra del ministerio. Vamos a ir rapidito al capítulo 28 de Mateo, versículo 19, uno de los versículos más conocidos, ¿verdad? Que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Si vamos a ser discípulos, Él nos dio este mandato, tenemos que hacer un trabajo, porque ustedes muy bien saben que hacer discípulos conlleva hacer algo, ¿verdad? Tienes que trabajar para ser discípulos. Vamos a Marcos para ver este mandato otra vez, capítulo Marcos, perdón, el Gospel de Marcos, capítulo 16, versículo 15, mira lo que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a seguir leyendo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y es increíble que hoy en día se supone que los discípulos del Mesías estén haciendo estas cosas y no las hacen. ¿Por qué? Porque en las iglesias les enseñan a no creer que pueden hacer estas cosas. Tenemos que tener la mentalidad. Si Él lo dijo, lo podemos hacer. Lo creo y lo puedo hacer. Porque mientras nosotros estamos callados y no haciendo las obras del ministerio, Satanás sigue ganando ¿qué? Terreno. Y él sigue haciendo sus maldades. Y sus brujas y sus hechiceros siguen usando el poder sobrenatural y nosotros no lo estamos utilizando. Lo necesitamos para lo que se aproxima, lo necesitamos porque cuando empiecen a suceder todas estas plagas, cuando empiecen a suceder de lo que se habla en Revelación y en Mateo 24, vamos a necesitar más que nunca el Espíritu Santo y hacer las señales y los milagros que el Mesías nos dijo que podíamos hacer, ¿ok? No, ¿qué es un discípulo? Porque Él nos envió a ser discípulos. Un discípulo es convertirse en alumno de alguien, discipular, matricular como erudito, algún doctor, aprendiz o alumno. Y acuérdense que nosotros somos discípulos de quién, del Mesías. Para ser discípulos del Mesías tenemos que saber quién era el Mesías, qué él hacía, saber lo que enseñaba, porque el Mesías enseñaba de dos maneras. Él lo vivía, él lo enseñaba y lo vivía y lo hacía. Porque esa era la manera que el Mesías, ¿verdad?, hacía las cosas. Él decía, ok, tienes que seguir los mandamientos de Jehová, pues entonces el Mesías seguía los mandamientos. Hay que creer en sacar demonios y todo esto, y él lo hacía, sanaba personas, y ya lo vemos, todo el Mesías, todo lo que él creía, él lo hacía. Y de esta manera enseñaba a sus discípulos a hacer lo mismo. Now, sabemos que tenemos que hacer discípulos. Para ser discípulos, tienes que ser entrenado. Ahí es donde entra la función de los regalos al cuerpo del Mesías, que era el versículo que hemos estado estudiando durante esta serie, que se encuentra en Efesios capítulo 4. Vamos a ir ahí, por favor, Efesios capítulo 4. Vamos a empezar desde el versículo 11. Efesios 4:11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. Obra quiere decir ahí, trabajo del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Ven? Para que venga otra persona y nos diga, no, que esto es así y nos pueda llevar, no. Para poder aprender verdad. Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿sí? Porque les enseñan
Error, no interpretan bien la Biblia. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es el Mesías, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se supone que que crezcamos y que nos ayudemos y que nos edifiquemos unos a otros. Pero si no tenemos revelaciones, ¿cómo vamos a hacerlo? No podemos. ¿Se dan cuenta dónde entra entonces el que tú tengas esa relación con Jehová, el que tú puedas escuchar su voz, el que Él te pueda corregir, el que Él te pueda enseñar, para que después tú sigas y vayas a ser discípulos? ¿Ok? Es importante. Ahora, ¿qué un discípulo primeramente tiene que saber la verdad? Como ya habíamos hablado ya anteriormente, tiene que tener los ojos abiertos. Tiene que llevar frutos. Entonces, ¿cómo es posible que les dicen que no tienen que hacer nada? No, solamente tenemos que creer que no es por obras. Yo sé que por obras no puede ser justificado, y ya lo habíamos hablado de eso en otro video, porque solamente a través del Mesías puede ser justificado, pero el trabajo del ministerio lo tienes que hacer. Y ahí es donde las iglesias fallan, porque lo que hacen es que tienen estas iglesias llenas de personas y no les enseñan nada, no los enseñan a ser discípulos, no les enseñan a cómo buscar en un diccionario, no los enseñan a cómo usar la concordancia, no les enseñan a nada, simplemente ellos van ahí toda la semana, le dan el dinero, se sienten y después se van. No, porque ellos no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Lo mismo que hace el pastor, que enseña. Porque si vamos a darnos cuenta, todos enseñan. Un pastor enseña, un maestro enseña, un evangelista enseña, un apóstol enseña, un profeta enseña. ¿Ok? Cuando vamos a la raíz, es enseñar, es hacer discípulos. Es una misión que es para todo el mundo, ¿verdad que sí? Entonces, no puedes ir a sentarte en una iglesia toda tu vida y no hacer el trabajo del ministerio, porque cuando entonces el Mesías te juzgue, te va a encontrar con las manos vacías. Y Él dice que tenemos que dar fruto. Entonces, se supone que la carga sea anivelada alrededor de todo, no solo una sola persona haciendo el trabajo. Y ahí es donde fallan las iglesias, ¿ok? Pero lo que se aproxima ya pronto, ¿right? Y como estamos viendo cómo están las cosas pasando alrededor del mundo, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en Grecia, las economías están, especialmente en Grecia, malísima, y Venezuela, Puerto Rico también, ¿right? Cuando empiecen a suceder estas cosas y caiga la economía, te vas a ver obligado a hacerlo tú solo. Por eso es que yo digo, prepárense ahora que todavía hay tiempo. Empiecen a buscar a Jehová, empiecen a leer la Biblia, empiecen a reconocer su voz, porque después ustedes no van a poder ir a una iglesia a hacer absolutamente nada, porque no van a poder ir. Incluso se sabe, ¿verdad? También que antes de que llegue la gran tribulación, muchos de los cristianos van a ser puestos en cárceles, o muchos de ellos van a ser muertos, ¿ok? Porque eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que está planeando el gobierno alrededor del mundo. Pero acuérdense, estos gobiernos del mundo son controlados ¿por quién? Por Satanás. Y eso lo tenemos que tener presente para cuando empiece a suceder lo que va a suceder. Bueno, vamos a oírlo entonces de lo que está hablando aquí el Mesías acerca de dar frutos. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23, y esta es la parábola del sembrador. ¿Ok? Pero lo vamos a coger desde el 18 al 23. Dice, capítulo 13 de Mateo, versículos 18 al 23. Oíd pues ustedes la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, vieron, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Cómo vas a dar fruto si no trabajas? Señores, es imposible. Es imposible. Tienes que trabajar. Porque vamos a decir que yo compro una finca. Si yo no siembro, ¿puedo tener fruto? No, tengo que sembrar, tengo que trabajar la tierra. ¿Ok? Tengo que poner semilla, tengo que comprar abono, tengo que echarle agua, ¿verdad? Probablemente tengo que tengo que buscar personas para que puedan trabajar la tierra, para después yo para poder ver fruto. ¿Ve? Es un trabajo que yo tengo que hacer. Seguimos. Entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Se dieron cuenta? La oyes, la entiendes, das fruto, vas a seguir produciendo. Y es interesante como en Lucas 8:15, mira lo que él dice, estamos hablando de lo mismo. En Lucas capítulo 8, versículo 15, mira lo que él dice. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo decía que es una carrera? Yo no sé si alguna vez ustedes han hecho un estudio en cuanto a lo que es prepararse para un maratón, para una carrera. El entrenamiento para un maratón es completamente diferente a todos los otros. Dicen que es extremadamente difícil porque es que tú tienes que resistir, right? Porque correr es algo que es de resistencia. Y por eso es que él lo comparaba así, el ministerio de él con una carrera, porque tienes que terminarla, señores. Y tienes que perseverar. Y si tú realmente tienes eso en tu corazón, que tú quieres ayudar a las demás personas, vas a ser discípulo, vas a predicar las buenas nuevas y vas a seguir con perseverancia día a día, minuto a minuto, mes after mes, año tras año, y vas a seguir produciendo fruto. Pero para producir fruto tienes que estar en la palabra. ¿Okay? El Mesías tiene que estar en ti, porque si Él no está en ti, no puedes producir fruto. Pero aquí nos estamos dando cuenta que Él espera que produzcamos. Si el Mesías espera que produzcamos algo, quiere decir que nosotros estamos, ¿qué? Estamos trabajando para Él. Pues acuérdense, como dice, yo creo que es en el 9, déjame ver. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Ay, no me acuerdo. Yo sé que está en Lucas. Ajá, Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Cuando nosotros hacemos Señor al Mesías, nosotros le decimos sí a todo. ¿Ok? Eso quiere decir que le vamos a obedecer en lo que Él diga. Y si le vamos a obedecer en lo que Él diga, una de las cosas es que hacer discípulos y trabajar para Él. Que eso nunca se nos olvide. Él espera que produzcamos. Y nos vamos en el otro video, porque ahora les voy a seguir hablando de cuán severo va a ser para las personas que no producen fruto.